Se dice que las sociedades con una fuerte implantación de valores humanos muestran un desarrollo más avanzado y sostenible. Guipúzcoa Aurrera se ha propuesto impulsar la iniciativa Valores Sociales para que la sociedad guipuzcoana sea una sociedad puntera en dichos valores, en detrimento del individualismo, el consumismo o el desinterés por lo público. Lo primero es reconocer que tenemos una crisis y que el modelo relacional y el modelo de valores está cambiando. Y porque, bueno, antes estaba todo como muy acotado, ¿no? Teníamos todo aquí, prácticamente estaba absolutamente controlado, ¿no? Sin embargo, ahora eso se abre, ¿no? Es decir, tenemos Facebook, tenemos Internet, tenemos un montón de formas de relacionarnos que nos hacen abrir la ventana, y lo que tenemos es que pensar cómo podemos transmitir esos valores abriendo esa ventana de par en par, ¿no? Y esa es la dificultad, ¿no? Es decir, no es fácil. Este proyecto busca promocionar, impulsar y socializar los valores sociales y humanos en los ámbitos económico, social y político. Lo que queremos es promocionar valores humanos en los ámbitos sociales, económicos y políticos, también institucionales, del territorio de Guipúzcoa. Valores como la paz, la ética, la solidaridad social, la importancia y el compromiso con el trabajo y el compromiso también con lo público. Los organismos que componen Guipúzcoa Aurrera y las universidades del País Vasco, Deusto y Mondragón, realizarán diferentes actuaciones dentro de este proyecto. De lo que se trata es de trabajar durante 3 años en ver, haciendo una radiografía, un análisis de cómo se encuentra la sociedad guipuzcoana en sus diversos estamentos, en valores, reforzarlos, impulsarlos, porque como bien se ha dicho aquí por parte de Marc Olano, de la crisis, de estas crisis múltiples en lo económico, en lo social, en lo cultural, también, como no, en lo sanitario, en lo medioambiental, saldremos adelante reforzando la capacidad de las personas en valores. El proyecto tendrá 4 fases principales. Primero se definirán las bases teóricas y luego se realizará el mapa de instituciones públicas, empresas, universidades y agentes sociales. Después se promocionarán las acciones para fortalecer el capital social y, por último, se dará a conocer el proyecto a la sociedad guipuzcoana.